Hola, esperando que estén muy bien y estén listos para continuar con el material de nuestra clase de formación espiritual. Entonces, vamos a empezar sin nada más. Hay que recordar, estamos en nuestra clase llamada formación espiritual y esto es la primera clase del módulo 3, que este módulo se trata de el reto de la formación profunda en el mundo moderno. Entonces, ahorita les voy a estar platicando de qué se trata. Quiero hacer una pequeña lectura. Después vamos a ver algo que se llama las liturgias culturales. Vamos a ver el enemigo del alma, atención y prácticas, y terminamos como siempre con algo que se llama de aquí a dónde. ¿Ok? Entonces, me gustaría leerles los primeros tres versículos del Salmo 131, que dice: Mi corazón, Señor, mi corazón no es orgulloso, mis ojos no son altivos, no me intereso en cuestiones demasiado grandes o impresionantes que no pueda asimilar. En cambio, me he calmado y aquietado, como un niño destetado que ya no llora por la leche de su madre. Si tal como un niño destetado es mi alma en mi interior. Oh Israel, pon tu esperanza en el Señor, ahora y siempre. Sé que puede resultar como algo bastante curioso la lectura de este salmo, tiene como algunas cosas que nos cuesta conectar, pero me gustaría que pusieran atención en la primera línea del versículo 2. En cambio, me he calmado y aquietado. De esto se trata el reto de la formación profunda en el mundo moderno. Déjenme empezar nuestra clase con esta conversación. ¿Qué es una liturgia? En algún punto no sé si lo han escuchado o les suena de alguna conversación o la cultura moderna. ¿Qué sería una liturgia? Quiero que piensen por un momento en eso. Una liturgia es definida como una forma estructurada y ritualizada de adoración pública en la iglesia. Es el conjunto de ritos, oraciones, cantos y acciones que se realizan durante los servicios religiosos, especialmente en el contexto de la celebración de la Eucaristía o la misa. Eso es algo que nosotros conocemos como la comunión y la reunión corporativa. Simplemente no se preocupen por esos términos que suenan, yo sé como a veces un poquito como católicos. La liturgia tiene como propósito rendir culto a Dios y formar a la comunidad de creyentes. Pongan atención ahí, rendir culto a Dios y formar a la comunidad de creyentes. Es básicamente, esto sería liturgia, ¿saben? El estudio bíblico, la adoración corporativa, cuando nosotros nos ponemos a escuchar la predicación, el sermón del domingo, o incluso la participación de la Cena del Señor, que en muchos contextos cristianos tradicionales se le considera como la Eucaristía. Básicamente les pongo esa imagen para que aprendan un poquito de cómo se ve la comunión o la Cena del Señor que nosotros como protestantes conocemos. En otras tradiciones cristianas se le llama la Eucaristía. No es algo complicado, suele ser algo controversial, pero no se preocupen por los términos, ni siquiera por la imagen. Es básicamente en todas las tradiciones cristianas existen estas liturgias, ¿va? Hemos estado platicando en esta clase de formación espiritual de dos tipos de cristianos. Tenemos cristianos, ahí les puse una caricatura que ya ni me acuerdo muy bien de qué se trata, nada más me acuerdo siempre de este personaje por su cabezota, que son los cristianos cerebrales, y tenemos a los cristianos reformados. No tiene mucho que ver con la tradición reformada cristiana o con esta denominación, sino ahorita les voy a recordar de qué hemos estado hablando. Resulta que los cristianos cerebrales son estas personas que piensan, mientras tengamos el conocimiento correcto y sepamos cosas correctas, la nuestra, olviden ese la, nuestra formación está bien. Resulta que yo tengo que aprender doctrinas, que yo me tengo que aprender ciertas canciones, que tengo que creer ciertas cosas y todo el resto de mi vida está bien. Eso es algo que dicen los cristianos cerebrales. Resulta que cuando aprendimos de formación, vimos que navegamos gran parte de nuestro mundo apenas conscientes, sino más bien a través de hábitos arraigados. Esto es algo que dice James K. Smith. Resulta que no se trata tanto de lo que pienso, no se trata tanto de la manera en la que yo leo cosas o yo aprendo cosas o yo me repito cosas, sino se trata de que yo voy adquiriendo ciertas cosas, yo voy como adoptando ciertos hábitos. Entonces, aquí es donde entran los cristianos que son no tan cerebrales, sino más reformados, sino estas personas que tienen una formación integral. ¿Qué pasa si la educación, dice James K. Smith, miren esa palabra educación como formación? No se trata principalmente de la absorción de ideas o información, sino de reformar nuestros corazones y nuestros deseos.
Resulta que no se trata de ser cristianos cerebrales, sino cristianos reformados. No se trata de lo que yo agarro aquí, sino de cómo yo voy formando mi carácter a través de hábitos. ¿Sí? En esa parte. Entonces, mírenlo así. Nosotros pensamos en adoración y lo primero que pensamos es algo como música. Pensamos en adorar y pensamos en una canción o un estilo musical o cierto himno, ciertas canciones. También nosotros pensamos en discipulado y pensamos en estudio bíblico, la predicación de los domingos, en esta clase de términos. Pero quiero que nos pongamos a pensar en qué es una iglesia y qué define una iglesia. ¿Cómo es una iglesia? ¿Qué es lo que la define? Pónganse a pensar un momento. Les voy a dar aquí algunos como términos, em, perdón, algunos elementos como que se les van a ir haciendo más claros. Por ejemplo, una iglesia es un edificio, la mayoría hablando como de la iglesia como tal, es un edificio donde cantamos himnos, donde adoramos una cosa, donde la mayoría se visten o se ven iguales, las personas ponen su esperanza en algo, dan su dinero a una causa, la iglesia cambia el comportamiento, los anhelos, nos da un sentido de trascendencia. ¿Sí o no? Esto es lo que es una iglesia, es un edificio, nos vemos iguales, cantamos canciones, damos nuestro dinero, pasamos cierto tiempo aquí, cambia lo que buscamos, nos orienta a ciertas cosas que queremos. Pero ¿qué pasa si yo tomo todas estas cosas y las empiezo a aplicar a otras cosas dentro de mi cultura? Por ejemplo, piensen en un estadio de fútbol. Es un edificio o piensen en un partido de fútbol. También se cantan himnos, se cantan canciones, se adora una sola cosa, puede ser un equipo, puede ser una figura. Se visten, todos se ven igual, nos ponemos el uniforme, la camiseta del equipo, estamos poniendo nuestra esperanza ahí en un torneo, en un campeonato, en un trofeo, estamos dando nuestro dinero para una causa, empieza a cambiar nuestros comportamientos, nuestros anhelos, las cosas que queremos, las cosas que valoramos y también nos da un sentido de trascendencia, ¿sí o no? De repente me siento más importante, siento que tengo un lugar en el universo porque mi equipo ganó, porque tengo como algo que me define, soy tan apasionado. Por ejemplo, las personas piensen en esas personas tan apasionadas que se tatúan el escudo o que se tatúan la firma de cierto jugador o que enmarcan cierta foto con cierta persona o una camiseta. Nos da un sentido de trascendencia. Esto no nada más, no estoy hablando en contra del fútbol, a mí me encanta el fútbol, pero quiero que aprendamos a identificar ciertas cosas. Por ejemplo, también esto sucede en centros comerciales. Hay un edificio, de repente tenemos como ciertas canciones que nos hablan ahí mientras estamos en las tiendas o ciertos himnos que hablan, por ejemplo, donde se adora el dinero, se adoran las pertenencias también. Adoramos una sola cosa. Si yo compro eso, me va a dar un sentido de trascendencia. Si yo tengo cierta casa, cierto carro, cierto tipo de ropa, empezamos a idolatrar y a hacer un culto de las pertenencias. Todos nos tratamos de vestir, nos vemos igual, todos nos ponemos como buena ropa para ir a comprar más ropa, ponemos nuestra esperanza en ciertas cosas, en cierta visión de lo que es una buena vida, empezamos a dar nuestro dinero a una causa, empieza a cambiar nuestro comportamiento, nuestros anhelos. No sé si se ponen a pensar en lo que se llama el buen fin, este punto donde las personas se empiezan a pelear, se desconocen y se empiezan a pelear por cierta rebaja, por cierto producto, nos da un sentido de trascendencia. Es que si yo me veo de esta manera, soy importante. Si yo compro esto, tengo un lugar en el universo, ya no soy un cualquiera. A eso me refiero con un sentido de trascendencia. No solamente eso, pónganse a pensar en un concierto. También hay un edificio, de hecho todo se trata de ciertas canciones. Adoramos a una sola cosa, puede ser una figura, una celebridad. Pónganse a pensar, muchas personas incluso se desmayan cuando conocen a su artista favorito, su cantante favorito. Estamos poniendo nuestra esperanza ahí, nos encontramos en cierta historia, como las letras, las canciones, las acciones de estas personas como nos conectan, tenemos como este sentido de que las cosas van a mejorar, ponemos nuestra esperanza en la poesía que escriben muchas veces estas personas, estamos pagando, dando nuestro dinero a una causa, empieza a cambiar nuestro comportamiento, las cosas que amamos, nuestros anhelos, nos da un sentido de trascendencia también, nos sentimos como tenemos un lugar en el universo, como estamos saliendo simplemente de una experiencia corpórea, es como la música tiene esta capacidad de transformar lo que
deseamos lo que hacemos. Tiene esta capacidad de como de sacarnos, hacer que olvidemos nuestros problemas, darnos este sentido de trascendencia. Pónganse a pensar en esto. Otro lugar es un edificio donde hay canciones, donde hay himnos, donde se adora una sola cosa, donde todos se visten, se ven igual, donde se pone su esperanza en esa sola cosa, donde damos dinero a una causa, donde cambiamos nuestros comportamientos, nuestros anhelos y donde nos da un sentido de trascendencia. ¿Cuál es este lugar? No es una iglesia, es un gimnasio. ¿Se dan cuenta que todas esas cosas que nosotros identificamos como iglesia tienen sus aplicaciones en muchas otras partes de la esfera del mundo? En un gimnasio se adora una visión del cuerpo. Es un edificio donde ciertas cosas nos aprenden a valorar, ciertas apariencias, ciertas realidades, donde estamos poniendo nuestra esperanza en una imagen de nosotros, de cómo nos veríamos. Empieza a cambiar nuestros comportamientos, nuestros anhelos. Resulta que ya no quiero, la buena vida para mí significa tener un buen cuerpo. Entonces de eso se tratan mis anhelos. ¿Tiene esa parte? Déjame terminar con uno un poco controversial, que sería una visión política, porque también todos se congregan en un edificio, se cantan canciones, se cantan himnos, se adora una sola figura, una sola cosa, todos nos vestimos igual, nos ponemos la camiseta de cierto partido, todos nos vemos igual, todos tenemos puesta la esperanza en una persona, que él sí va a cambiar las cosas, él sí es un político distinto. Empezamos a dar nuestro dinero a ciertas causas, empieza a cambiar nuestros comportamientos, nuestros anhelos, nos da un sentido de trascendencia. ¿Sí en esa parte? Resulta que hay muchas cosas en nuestro mundo que se parecen mucho en iglesia. Resulta que la iglesia compite con mil y un cosas que nos rodean. Entonces, esto es algo que llamamos liturgias culturales. ¿Se acuerdan de qué se trata una liturgia? Adorar y formar. Adoramos a Dios y forma la comunidad, pero resulta que nuestra cultura tiene liturgias. Eso donde adoramos a algo y nos empieza a formar, nos empieza a cambiar. Acuérdense, la pregunta central de la formación espiritual es no qué estoy haciendo, en quién me estoy convirtiendo. Recuerden esa parte. James K. Smith, quien es probablemente la persona que ha estudiado y ha escrito más acerca de las liturgias, dice que no son solo rituales que tienen lugar en la iglesia. El mundo que nos rodea está lleno de liturgias, rituales, hábitos, prácticas y rutinas que nos forman de maneras particulares. Entonces, resulta que somos lo que amamos y nuestros amores están moldeados por las prácticas en las que participamos. Cada liturgia, cada ritual, cada rutina es una forma de disipularnos, de moldear nuestros amores y nuestros hábitos. Les puse ahí una foto controversial, espero que nadie se ofenda, por eso les puse arriba una foto del Buen Fin y quiero que vean la similitud en estas fotos. ¿Saben esta cuestión? En la iglesia cristiana hay una práctica que se hace en muchas escuelas, donde hay una cruz en el centro y al inicio del semestre todos los estudiantes se agarran de la cruz y forman en los pasillos de las capillas una cruz. Y entonces resulta que esto es un recordatorio de que todos tenemos que tener la forma de la cruz. Entonces todos nos aferramos a la cruz. Lo que quiero que vean en estas dos imágenes, ignoren al político si están de acuerdo o no están de acuerdo, eso no es lo importante. Quiero que vean cómo cada uno de nosotros nos aferramos a algo, tomamos la forma de algo. Todos estamos tratando de abrazar algo. Somos lo que amamos y lo que amamos está moldeado por cada una de estas liturgias, por cada una de estas prácticas formativas. Entonces, ¿cuál es el tema de este módulo? La formación profunda en el mundo moderno es un reto. Estamos llenos de liturgias culturales, de cosas que nos hacen amar ciertas realidades. ¿Sí en esa parte? Quiero que identifiquemos y hagamos un ejercicio muy rápido de liturgias culturales. Por ejemplo, estas liturgias, ya lo vimos, se refieren a prácticas o rituales cotidianos, visiones de la buena vida, que, aunque no necesariamente religiosos, moldean y forman nuestras creencias, deseos y comportamientos. Estas liturgias, como las prácticas en la iglesia, tienen el poder de formar nuestra identidad y orientar nuestros afectos, pero lo hacen a través de lo que experimentamos diariamente en nuestra cultura. Por ejemplo, pónganse a pensar en esto. La publicidad y el marketing que nos enseña a desear cosas, la tecnología y el entretenimiento que moldean nuestros tiempos, nuestra atención, las rutinas diarias de trabajo y de consumo que nos moldean más de lo que pensamos. Todas estas pueden ser liturgias. Y déjenme les hago algunas preguntas. Por ejemplo, pónganse a pensar en este momento. Ya vimos, por ejemplo, el gimnasio, ya vimos los deportes, ya vimos el consumismo, ya vimos
la política, todas estas son liturgias culturales, pero quiero que se pongan a pensar en una liturgia cultural que puedan identificar ustedes. Si se ponen a pensar, estamos rodeados de liturgias. Y cuando hicimos este ejercicio en nuestra clase presencial, una de las liturgias más interesantes que se nos presentaban, hay dos interesantes. La primera es el trabajo, es algo que nos forma. Si se ponen a pensar, muchos de nosotros igual trabajamos en oficinas, donde todos nos vestimos igual, donde adoramos cierta cosa. El trabajo puede ser una liturgia. Otra importante pueden ser las ideologías o los colectivos, por ejemplo, los colectivos feministas, los colectivos liberales de la liberación sexual, los colectivos, por ejemplo, piénsenlo, ecológicos, todas estas cosas, el cuidado del medio ambiente, todas estas son liturgias, todas estas son prácticas formativas, estos lugares que nos moldean nuestros amores. Entonces, basado en esto, no sé si pudieron identificar una, pero pónganse a pensar en esta liturgia, ¿qué promete dar sentido a la vida humana? Por ejemplo, en una cultura o en una liturgia del trabajo, en un contexto profesional, ¿qué promete dar sentido a la vida humana? Pues sería conseguir un mejor puesto, subir la escalera corporativa, tener un mejor salario. Entonces ahí mi vida tiene sentido cuando yo estoy subiendo y escalando y dejando cuerpos ahí en la escalera corporativa y llego a ser el jefe de la empresa. Ahí entonces mi vida tiene sentido. Por ejemplo, pónganse a pensar en qué se basa la esperanza, digámoslo, en un colectivo feminista. Pues se basa probablemente en la igualdad, probablemente se basa en el poder. Pónganse a pensar en esta parte, ¿qué deseos son cultivados e invocados? Pues resulta que en un trabajo lo que se cultiva es la ambición. Yo estoy buscando más, siempre quiero tener más. Resulta que los deseos que son cultivados o invocados en estos colectivos son el poder o probablemente son la igualdad. Ahí siempre hay cosas que se están cultivando, que se están invocando. ¿Qué promete dar sentido a la vida humana? Esa la repetí. ¿Cuál es la historia que intenta recordarte de la cual eres parte? En tu trabajo, donde todo se trata de subir la escalera corporativa, de ganar más dinero, ¿cuál es la historia que intenta recordarte de la cual eres parte? Que todo se trata de mí, que todo se trata de mi desempeño profesional, de mi carrera, todo se trata de lo que yo logro, del salario que gano. ¿Qué me está haciendo esto? Pues resulta que esto me está haciendo una persona ambiciosa. Pues resulta que esto me está formando en una persona que tiene poca preocupación por la vida de otras personas, que solo se preocupa por su crecimiento profesional. ¿Qué me está haciendo? Una cuestión feminista, o un colectivo feminista, una liturgia cultural de los colectivos feministas. ¿Qué me está haciendo esto? Probablemente me está haciendo una persona que tiene también un menosprecio por los otros géneros, una persona que está constantemente luchando, que probablemente una cultura de victimización es lo que muchas veces pasa. ¿Qué es lo que quiere esta liturgia cultural que ame? Pues una visión del poder. Pues una visión de la igualdad. Quiere que me ame a mí mismo. Sí, en esa parte, nosotros estamos rodeados de liturgias culturales. Por eso, la formación, la formación espiritual es un reto, la formación profunda es un reto en nuestro mundo moderno. Cuando nosotros vemos las liturgias culturales, ¿qué es lo que aprendemos? Que estamos rodeados de cosas que adorar, estamos rodeados de liturgias, de iglesias, aunque no religiosas, empiezan a formar lo que amamos, empiezan a formar lo que perseguimos. Pónganse a pensar en eso. Si yo me veo formado por esta liturgia cultural del trabajo, resulta que la historia del mundo se trata de mí y de mi formación profesional. Resulta que mi vida se trata de qué tanto dinero puedo llegar a ganar, de qué tan alto puedo subir la escalera corporativa. Entonces, cómo la formación en el camino de Jesús tiene que contrastar y tiene que ser más fuerte que las liturgias culturales. Eso es lo que estamos aprendiendo. Déjeme pasar un poco más adelante. Ya vimos qué son las liturgias culturales. Basado en esto, me gustaría que fuéramos pensando y quiero preguntarles, ¿cómo completarían esta oración? Esto es el gran enemigo de la vida espiritual en nuestros días. Eso es algo que decía Dallas Willard. ¿Cómo completarían esa oración? ¿Qué pondrían ahí en ese espacio? El pecado es el gran enemigo de la vida espiritual en nuestros días. El mundo es el gran enemigo de la vida espiritual en nuestros días. El trabajo es el gran enemigo de la vida espiritual en nuestros días. ¿Qué pondrían? ¿Cómo completarían esta oración? O, por ejemplo, una más completa. ¿Qué tengo que hacer para convertirme en la versión de mí que quiero ser?
Dallas Willard le responde a John Orberg, que hace esta pregunta: ¿debes eliminar sin piedad de tu vida por completo? ¿Qué pondrían ahí? ¿Qué se completa ahí? Ah, debes eliminar sin piedad la falta de oración de tu vida por completo. Debes eliminar sin piedad no sé, como la mundanalidad o la música mundana o las películas mundanas. Debes eliminar esto sin piedad de tu vida por completo. ¿Qué pondrían ahí? Quiero que se queden pensando ahí. Para convertirme en la versión de mí que quiero ser, debo eliminar sin piedad esto de mi vida. Ok, acuérdense de este principio, de la formación espiritual. La pregunta no es si estoy siendo formado, la pregunta es por quién estoy siendo formado. Esto es lo que hemos estado viendo en formación espiritual. La realidad es que tenemos una cultura distraída. Cada día absorbemos 34 gigabytes de información, entiéndanlo como leer 174 periódicos o los libros del Hobbit todos los días. El Internet, las redes sociales nos han sobrecargado de tanta información y actividad que conceptos como la de meditación o el mindfulness en la cultura han tratado de responder a esta realidad de una sobrecarga de información y tantas cosas. Nuestra capacidad de atención disminuye cada año que pasa. En el año 2000, antes de la revolución digital, nuestra capacidad de atención era de 12 segundos, así que no es que tengamos mucho margen de maniobra exactamente. Pero desde entonces, desde el año 2000, nuestra capacidad de atención ha disminuido a 8 segundos. Para ponerlo en perspectiva, un pez dorado tiene una capacidad de atención de 9 segundos. Entonces tenemos la capacidad de poner menos atención que un pez dorado a este libro de Aldous Huxley que se llama Un Mundo Feliz, que si se los podemos resumir, se los puedo resumir en esta oración. Se trata del apetito casi infinito del hombre por las distracciones. Hay una frase en este libro que dice: ellos se reían tanto y tan seguido que olvidaban por qué estaban riendo. Ellos estaban constantemente buscando un nuevo programa, ellos estaban buscando una nueva película, un nuevo deporte, constantemente. Es un mundo utópico donde la gente se ha vuelto dependiente de las distracciones, completamente dependiente de reírse, de pasar un buen rato, que han perdido, se han perdido en la superficialidad, veámoslo de esa manera. ¿Qué es lo que toda esta distracción, esta adicción y este ritmo de vida produce en nuestras almas? Por ejemplo, Thomas Merton decía que la prisa y la presión de la vida moderna son una forma generalizada de violencia contemporánea. Resulta que el ritmo que llevan nuestras vidas hoy en día, en los años 2000, en el 2025, estoy grabando esto, la prisa, la presión de la vida son una forma generalizada de violencia. Um, Hoy en día, dice este autor, una serie de circunstancias históricas están confluyendo ciegamente y de manera accidental. Conspiran para generar un clima en el que no solo es difícil pensar en Dios o en orar, sino simplemente tener cualquier profundidad interior en lo absoluto. Nos hemos vuelto personas superficiales. Nosotros, por cualquier razón, buena o mala, nos distraemos en esta inconsciencia espiritual. No es que tengamos algo en contra de Dios, la profundidad o el espíritu. Nos gustaría tener esa comunión. Es solo que ya estamos tan acostumbrados a estar preocupados que no lo vemos, que no los vemos cuando aparecen en nuestros radares. No es que seamos malos, es que estamos ocupados. No es que no seamos espirituales, es que estamos distraídos. No es que no estemos interesados en la iglesia, es que nos interesan más el cine, el deporte, el centro comercial y la vida de fantasía que nos crean. La actividad, la distracción y la ansiedad patológicas son los principales obstáculos que tenemos hoy en nuestra vida espiritual. Eso es algo que dice el teólogo católico Ronald Rolheiser. Y me gustaría que siguiéramos pensando un poco en esto, con algo que ya hemos, espero que para este punto hayan memorizado, que es algo que dice Mary Oliver: la atención es el principio de la devoción. Esa cosa que yo contemplo es la cosa que yo adoro. ¿Dónde estamos poniendo nuestra atención todo el tiempo? ¿A dónde estamos poniendo nuestros ojos? ¿Qué es lo que más tiempo contemplamos durante el día? Eso es lo que vamos a terminar adorando. Miren esto, una vida exitosa se ha vuelto un negocio violento. Le declaramos la guerra a nuestros propios cuerpos, los presionamos por encima de sus límites, le declaramos la guerra a nuestros hijos porque no encontramos tiempo suficiente para estar con ellos. Cuando están heridos o asustados, necesitan nuestra compañía. Le declaramos la guerra a nuestro espíritu porque estamos demasiado preocupados para escuchar las voces tranquilas que intentan alimentarnos y refrescarnos.
Le declaramos la guerra a nuestras comunidades porque protegemos temerosamente lo que tenemos y no nos sentimos seguros para ser buenos y generosos. Le declaramos la guerra a la tierra porque no podemos tomarnos el tiempo para poner nuestros pies en el suelo y permitirle que nos alimente, para disfrutar sus bendiciones y agradecerle. Eso es algo que dice Wayne Mueller. También, no solo tenemos una cultura distraída, también tenemos una cultura ocupada. Hay esta expresión que si más o menos le suena a la fonética, suena un poco como algo japonés, porque así lo es, y es este término que se llama karoshi. Básicamente, karoshi, la traducción literal sería muerte por sobrecarga de trabajo. Básicamente se refiere a los fallecimientos causados por enfermedades relacionadas con el estrés laboral extremo, como infartos, derrames cerebrales y suicidios. Surge en la cultura japonesa debido a las jornadas laborales excesivas y la presión corporativa extrema. Este es un artículo que sale en una revista que se llama El Atlantic, que habla del culto al trabajo y dice, conforme la fe tradicional o el cristianismo va disminuyendo en Estados Unidos, ha coincidido con una explosión de nuevos teísmos. Algunas personas rinden el culto a la belleza, otras a las identidades políticas y otras a sus hijos, las liturgias culturales que ya aprendimos. Pero todo el mundo adora algo, y el culto al trabajo es una de las más potentes de las nuevas religiones que compiten por los fieles. Es el culto al trabajo. Es la creencia de que el trabajo no es solo necesario para la producción económica, sino también la pieza central de la propia identidad y el propósito de la vida. Mírenlo así, no se trata nada más de tener un trabajo o trabajar dentro de una oficina. La actividad dentro de la iglesia también puede ser un problema. A mí me gusta enseñar, a mí me gusta servir en la iglesia, a mí me gusta ayudar a otros, a mí me gusta como apoyar en tal ministerio o hacer tal cosa. Eso también se puede convertir en una liturgia y en una adicción a la actividad, algo que nuestra cultura nos ha informado para hacer. Por ejemplo, Ronald Rolheiser dice que solo hay una adicción por la que se nos alaba, el exceso de trabajo. Con cualquier otra adicción, los demás interesados buscan ingresarte en una clínica o en un programa de rehabilitación. Piénselo si tú eres adicto a las drogas o al alcohol, te llevan a una clínica o un programa de rehabilitación. Pero si tú eres adicto al trabajo, si tú eres adicto a la actividad, en cambio, te llevas un aplauso. Si en esa parte, cualquier actividad en la que yo me vuelva adicto, en la que yo encuentre mi identidad en esa actividad, la presión, la constante carrera por conseguir esto, por seguir haciendo esto, es la única adicción por la que me voy a llevar un aplauso y no me voy a llevar a unos 6 meses de rehabilitación. Si en esa parte la actividad, nuestra cultura está constantemente ocupada. Anthony Headley dice que el resultado de todo esto es algo que en inglés se dice burnout, o literalmente es como quemarse, véanlo como un cerillo quemado, que es esa condición que resulta de una presión emocional constante o repetida, resultado de una fuerte interacción con las personas durante mucho tiempo. Véanlo así, si tú estás con personas durante mucho tiempo, constantemente rozándote, eso va a llegar a un nivel de una presión emocional constante sobre tu vida, sobre tu espíritu, sobre tu cuerpo, que eso te lleva a que te quemes, básicamente. ¿Cómo saber si andamos bien karoshis? O literal, si estoy llegando al punto de la muerte por el exceso de trabajo o por el exceso de actividad. Cuando hay desgaste emocional, cuando hay un alto nivel de insensibilidad, las cosas me han dejado de preocupar, la necesidad de las personas ya no me afecta. Cuando hay un bajo nivel de sentido de realización personal, creo que yo no estoy llamado a esto, no encuentro satisfacción o sentido en mi trabajo, me siento impotente, me vuelvo una persona cínica, tengo una sensación de fracaso, duda de mí mismo, la satisfacción empieza a disminuir, me empiezo a sentir aislado o solo en el mundo, empiezo a perder la motivación. Todo eso son elementos del burnout, todo eso son elementos de una cultura completamente obsesionada con el trabajo. Y es aquí donde regresamos a una parte importante que habíamos visto en nuestras prácticas, que es algo que se llama el memento mori, que es básicamente la contemplación de en quién me estoy convirtiendo. Cuando yo vea mi vida en retroceso, ¿qué es lo que voy a ver ahí? Recuerden esta práctica que ya habíamos visto hace tiempo. Y este autor, William Irvine, dice, existe el peligro de malvivir, de que a pesar de toda tu actividad, a pesar de todas las agradables diversiones que has podido disfrutar, acabes viviendo una mala vida. En otras palabras, existe el peligro de que en tu lecho de muerte eches la vista atrás y descubras que has desperdiciado tu vida.
En lugar de perseguir algo verdaderamente valioso, las has desaprovechado al dejar que te distraigan las baratijas que la vida puede ofrecerte. Cuando mires tu lecho de muerte, eches la vista atrás y descubras que has desperdiciado tu vida. ¿Se acuerdan del memento mori? Recordar que esta vida no es para siempre, que la pregunta más importante es ¿en quién me convertí? ¿Sí? En esa parte, la formación espiritual. Entonces, quiero regresar a la frase con la que empezamos todo este módulo. Dallas Willard dijo, esto es el gran enemigo de la vida espiritual en nuestros días, basado en que tenemos liturgias culturales rodeándonos siempre, basado en que vivimos en una cultura distraída, basado en que vivimos en una cultura adicta a la actividad, una cultura ocupada. ¿Qué responderían ahora? ¿Qué es el gran enemigo de la vida espiritual en nuestros días? Si pensamos en lo que hemos visto, la manera en la que Dallas Willard hacía su estudio y respondía a esto, él decía, la prisa es el gran enemigo de la vida espiritual en nuestros días. Cuando John Orberg le pregunta y le dice, ¿qué tengo que hacer para convertirme en la versión de mí que quiero ser? ¿Cuál es el más grande impedimento para ser espiritual? ¿Cuál es el más grande impedimento para seguir a Jesús, para ser un discípulo? Dallas Willard le dijo, debes eliminar sin piedad la prisa de tu vida por completo. ¿Sí en esa parte? Resulta que hay esta cosa que me ha formado, hay esta cosa, esta cultura en la que vivo, que me ha hecho correr constantemente persiguiendo las distracciones, la actividad, la distracción. Entonces, si yo logro eliminar la prisa y este ritmo constantemente rápido en mi vida, estoy en camino a convertirme en la versión de mí que quiero ser. Resulta que el gran enemigo de la vida espiritual es la velocidad, la prisa, la ocupación con la que vivimos nuestras vidas. ¿Sí? En esa parte. Tenemos un mundo lleno de liturgias culturales que compiten por nuestra atención, nuestra lealtad, nuestros amores. Vivimos en una cultura distraída, ocupada, apasionada por la actividad, sea cristiana o no sea cristiana, que es aplaudida y es adicta a la actividad. Vivimos en un mundo violentamente rápido. Quiero que se graben esa palabra. Vivimos en un mundo violentamente rápido. Por eso, la formación espiritual es un reto en el mundo moderno. Por esta razón, es un reto ser formados profundamente. Por eso las personas no se comprometen a la formación espiritual, a tratar de profundizar en su aprendizaje de Jesús. ¿Sí en esta parte? Vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Déjenme, me pongo aquí un poco, un poco, muy poco evangélico y un poco controversial, pero algo que acabamos de leer no es, vengan a mí, todos ustedes que están cansados o agobiados, yo les daré la entrada al cielo. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán la salvación eterna para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. ¿Qué estaba diciendo Jesús en Mateo 11, 28, 30? Encontrarán descanso, yo les daré descanso. En este mundo violento, rápidamente adicto a la actividad, aplaudido por las distracciones, donde todas estas cosas compiten por nuestra devoción, Jesús prometía descanso. Jesús prometía un alto a las ocupaciones, a la actividad, a las distracciones. ¿Sí? En esa parte. Walter Adams dice que caminar con Jesús es caminar a paso lento y sin prisa. La prisa es la muerte de la oración y solo impide y arruina nuestra obra, nunca la impulsa. Resulta que si yo me aviento una oración una vez al día de 5 minutos pidiéndole a Dios por 100 peticiones, porque tengo un día muy ocupado, eso es la muerte de la oración. Eso no impulsa, no se trata de cuántas cosas le puedo pedir a Dios, pero se trata de que caminar con Jesús es caminar a paso lento. Walter Adams, si quieren profundizar un poco, era el mentor de C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, uno de los escritores más grandes probablemente del siglo pasado. Entonces, como les digo constantemente en esta clase, en el mundo moderno tenemos un problema. ¿Cómo lo arreglamos? Y la respuesta espero que ya se la vayan aprendiendo, poniendo atención a nuestras vidas, estando atentos a esas prácticas formativas y adoptando prácticas que reemplacen estas prácticas formativas, aprendiendo a retomar
a cambiar estas liturgias culturales por una verdadera liturgia, a empezar a dejar esta cultura de distraída, esta cultura ocupada y transformar poco a poco nuestra formación a través de otra clase de prácticas. Entonces, acuérdense, las prácticas espirituales son estas 9 con las que estamos trabajando, pero hoy quiero hablarles de una combinación de 4 prácticas, que es el Sabbat, la oración, la escritura y la solitud. ¿Ok? Vamos a tomar estas 4 dentro de las 9 que hay. Henry Newman decía que la espiritualidad no es otra cosa más que hacer espacio en el corazón para Dios. Esto es la vida contemplativa. No es otra cosa más que hacer espacio en el corazón para Dios. El Sabbat nos forma espiritualmente al enseñarnos a confiar en Dios y no en nuestros logros. Nos invita a descansar en su gracia, reconociendo que no somos lo que producimos. El Sabbat es el tiempo y el espacio establecidos para vivir de la realidad de Dios y no de las exigencias de nuestra cultura, decía Eugene Peterson. 5 realidades del Sabbat. El día de descanso o establecer un tiempo, no para no hacer nada, sino un tiempo de renovación espiritual. No es una recompensa por el trabajo duro. El sábado es un recordatorio de que nuestro trabajo siempre va a quedar incompleto. El sábado es un día que nos hace pasar de la producción a la presencia. El sábado nos recuerda que no somos Dios y el sábado nos apunta al descanso más profundo que necesitamos. ¿Va? Entonces, a tomar el Shabbat o el sábado, este día de descanso, literalmente es tomar ciertas horas para no hacer otra actividad más que la renovación espiritual. Entonces, hay muchas maneras de hacer esto. Muchas personas básicamente ponen su teléfono lejos, no revisan redes sociales, simplemente se dedican a las cosas que son importantes, la vida en familia, el cuidado del cuerpo, el descanso, la actividad física, una caminata por la naturaleza. Hay muchas maneras en las que las personas practican esta realidad del sábado, del sabbat. Lo importante es que es un tiempo de descanso en una cultura del agotamiento en el que vivimos, en una cultura donde la gente se mata por el trabajo, donde vivimos constantemente persiguiendo el trabajo. El sábado nos llama a descansar en lo que Dios hace, a caminar en el ritmo de Dios. ¿Ok? Eso es básicamente el sábado. Pero esta realidad del sábado se conecta o se complementa con otras prácticas que son el silencio, la oración y la escritura. Henry Newman decía en una de sus oraciones, habla dulcemente en mi silencio, cuando los fuertes ruidos externos de mi entorno y los fuertes ruidos internos de mis miedos siguen alejándome de ti. Ayúdame a confiar en que sigues ahí, aun cuando yo no pueda escucharte. Mírenlo así. Nosotros pensamos que la espiritualidad o el tiempo devocional o estas cosas se tratan de cosas así. Hoy me toca leer tal parte de tal evangelio. Y entonces abro mi Biblia y empiezo a leer. O empezamos a orar y empezamos, Dios, te pido por, Dios, te doy gracias por, y siempre empezamos la oración hablando y hablando y hablando. Cuando Bonhoeffer, un académico, y ya vimos una figura muy importante en la formación espiritual también, dice o decía en este libro Vida en Comunidad, debemos callar por la mañana porque Dios debe tener la primera palabra. Debemos estar en silencio por la noche porque Dios debe tener la última palabra. Debemos estar en silencio antes de leer las escrituras, porque Dios debe tener la primera palabra. Y debemos estar en silencio después de las escrituras, porque Dios debe tener la última palabra. Ponemos el silencio en nuestros días como un paréntesis para que Dios tenga la primera y la última palabra. Eso es algo que decía Dietrich Bonhoeffer. Entonces, resulta que no tengo que entrar directamente a la lectura de la Biblia o la oración, sino que tengo que empezar mi tiempo en silencio. Tengo que empezar mi tiempo escuchando esa parte, ¿ok? Es aquí donde quiero presentarles un método o una manera en la que la iglesia ha practicado esta cuestión del silencio, la oración y la escritura, y la ha combinado en una práctica que se llama la lección divina o es la lectura divina. Y básicamente, em, se las voy a leer, esta es la última parte de la clase. La lección divina es un arte muy antiguo, practicado en un tiempo por todos los cristianos. Es esta técnica, conocida como la lección divina, una oración lenta y contemplativa de las escrituras, que permite que la Biblia, la palabra de Dios, se convierta en un medio de unión con Dios. Esta antigua práctica se ha mantenido viva en la tradición monástica cristiana y es uno de los preciosos tesoros de los monjes y oblatos benedictinos. Junto con la liturgia y el trabajo manual diario, el tiempo reservado de manera especial para la lección divina nos permite descubrir en nuestra vida cotidiana un ritmo espiritual
subyacente. Dentro de este ritmo descubrimos una creciente capacidad para ofrecer más de nosotros mismos y de nuestras relaciones al Padre, y de aceptar el abrazo de Dios, que Dios nos extiende continuamente en la persona de su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es el proceso de la lección divina? ¿Cómo nosotros podemos abrazar esta lectura lenta, contemplativa de la Biblia a nuestra vida espiritual? Lo hacemos de esta manera. Empieza todo leyendo o escuchando. El arte de la lección divina comienza con el cultivo de la capacidad de escuchar profundamente, de oír con el oído del corazón. Cuando leemos las escrituras, debemos tratar de imitar al profeta Elías. Deberíamos permitirnos convertirnos en mujeres y hombres capaces de escuchar la voz de Dios, que está quieta y es pequeña. El silbido apacible, que es la palabra de Dios para nosotros, la voz de Dios que toca nuestros corazones. Esta escucha suave es una en sintonía con la presencia de Dios en esta parte especial de la creación de Dios, que son las escrituras. Todo comienza con una lectura lenta, donde orientamos nuestras vidas y nuestros corazones a escuchar. Básicamente eso es. También esta parte de la lección es el primer paso. Es muy diferente a la lección divina, es muy diferente a la lectura rápida que los cristianos modernos aplican a los periódicos o los libros, incluso a la Biblia. La lección es una escucha reverencial, una escucha con espíritu de silencio y de asombro. Escuchamos la voz pequeña de Dios que nos habla personalmente, no en voz alta, sino íntimamente. En la lección leemos despacio, con atención, escuchando suavemente una palabra, una frase, que es la palabra de Dios para nosotros hoy. Aquí es donde termina el primer paso, básicamente leer lentamente la escritura, repetirlo, hacer espacio en nuestro corazón para Dios. Eso es la lección. Después de esto pasamos a la meditatio, que es la meditación, que una vez que hemos encontrado en las escrituras una palabra o un pasaje que nos habla de manera personal, debemos asimilarlo o rumiarlo, es el término bíblico, como estarlo masticando constantemente. Esta imagen del rumiante que rumia tranquilamente se utilizó en la antigüedad como símbolo del cristiano que medita en la palabra de Dios. A través de la meditatio permitimos que la palabra de Dios se convierta en su palabra para nosotros, una palabra que nos toca y nos afecta en los niveles más profundos. Después pasamos a la oración. La oración es entendida como el diálogo con Dios, es decir, como una conversación amorosa con aquel que nos ha invitado a su abrazo, y como consagración. La oración como ofrenda sacerdotal a Dios de parte de nosotros mismos que antes no creíamos que Dios quisiera. En esta consagración, oración, permitimos que la palabra que hemos asimilado y sobre la que estamos reflexionando toque y cambie nuestro yo más profundo. Lo que ya leímos, lo que ya meditamos, lo que ya estuvimos pensando y constantemente como luchando, es ahora que lo convertimos en una oración y lo ponemos en palabras, básicamente. Y finalmente llegamos a la parte que es la más complicada y la más saltada en todo el proceso de la lección divina, que es la contemplación. Por último, simplemente descansamos en la presencia de aquel que ha utilizado su palabra como medio para invitarnos a aceptar su abrazo transformador. Nadie que haya estado enamorado necesita que le recuerden que hay momentos en las relaciones amorosas en las que las palabras son innecesarias. Lo mismo ocurre en nuestra relación con Dios. El descanso silencioso y sin palabras en presencia de aquel que nos ama tiene un nombre en la tradición cristiana, contemplatio o contemplación. Una vez más, practicamos el silencio, dejando de lado nuestras propias palabras, esta vez simplemente disfrutando de la experiencia, estar en presencia de Dios. Básicamente, eso es la lección divina. Les voy a dar unos consejos muy prácticos. Si todo les resultó como un poco difícil de seguir, les recomiendo que puedan como repetir esta parte, que puedan como pensar acerca de esto. Pero les voy a dar unos consejos muy rápidos para la lección divina. Lo primero que tenemos que hacer es respirar profundamente, no profundamente, profundamente, varias veces y comenzar el tiempo devocional, al menos 5 minutos de silencio. En las instrucciones se puede usar una oración que se llama una oración centrante, que es Ven Espíritu Santo, es la de muchas personas, donde simplemente estás en silencio por cierto tiempo antes de leer la Biblia o antes de ponerte a orar. Y simplemente empezamos con el silencio, repitiéndonos, ven Espíritu Santo, cada que nos distraemos. Otra manera de hacer la lección divina es leer más de 5 veces el texto, aunque sea un texto cortito, aunque sea un texto grande. Cada vez entonamos una parte diferente del texto con más o menos volumen, más lento y más rápido. El punto es leerlo varias veces y que se vaya quedando una parte como en particular con nosotros. Otra manera es tomar un respiro, inhalar y exhalar con cada línea que leemos. Entonces, ahorita voy a hacer esa práctica con ustedes. Y
Básicamente, eso sería todo. Me gustaría hacer un ejercicio muy rápido y que regresemos todo lo que hemos visto hoy, a que podamos regresar al devocional con el que nosotros empezamos. Y entonces, ¿cómo haríamos una lección divina basado en este texto? Empezamos primero con silencio, porque esto es una clase grabada, no es en vivo, no voy a hacer toda la práctica con ustedes, pero simplemente empezamos con silencio y si nos distraemos, si de repente queremos correr, recordamos nuestra oración centrante. Ven Espíritu Santo. Y simplemente estoy abierto para recibir. Estoy respirando profundamente, olvidando todas las presiones de mi día, mi trabajo, todo eso lo estoy como aminorando y empiezo a leer. Y la práctica que voy a hacer con ustedes o que los animo a hacer es voy a respirar y leo una línea, exhalo, vuelvo a respirar profundamente y vuelvo a exhalar cuando termino la línea. Entonces iría algo así como tomo un respiro profundo y entonces leo, Señor, mi corazón no es orgulloso y exhalo. Vuelvo a inhalar, mis ojos no son altivos y exhalo. No me intereso en cuestiones demasiado grandes o impresionantes que no puedo asimilar. En cambio, me he calmado y aquietado y exhalo. Y así sigo leyendo. Como les decía, es una clase grabada, entonces esto me tomaría mucho tiempo. Puedo leer 5 veces el texto. A veces leo más fuerte, Señor, mi corazón no es orgulloso, mis ojos no son altivos. A veces leo un poco más rápido, no me intereso en cuestiones demasiado grandes, a veces bajo la velocidad o impresionantes que no puedo asimilar. Entonces voy digiriendo y voy tratando de masticar el texto profundamente. De eso se trata la práctica de la lección divina. Hay diferentes maneras de hacerlo. Si quieren investigar, pueden hacerlo más. El punto es que en un mundo violento, en un mundo rápidamente violento, somos llamados a dejar a un lado el ritmo del mundo y profundizar en una vida contemplativa, una vida lenta, una vida que a la luz de la Biblia, a la luz de nuestra relación con Dios, no tenemos que apresurarnos, no tenemos que vivir nuestras vidas a 100 kilómetros por hora. Tenemos que caminar con Jesús y caminar con Jesús es algo lento. Entonces, basado en todo lo que vimos hoy, terminamos con una práctica de atención, que básicamente, ¿se acuerdan? Se trata de atención y prácticas. Y aquí es donde ponemos la atención en nuestras vidas y decimos, Señor, basado en todo lo que vi, lo que aprendí, con lo que, con lo que luché, lo que deconstruí, lo que estoy reconstruyendo hoy. Jesús, hoy te escucho hablando de, y pasen a tiempo en silencio. Básicamente, véanlo de esa manera, oren, Jesús, hoy te escucho hablando de, y pasen 5 minutos en silencio. Y lo que el Espíritu Santo traiga a su mente, eso síganlo orando y síganlo reflexionando. Entonces, esperando que estén bien, y con esto terminamos el módulo 3 o la introducción al módulo 3 de nuestra clase de formación espiritual, esperando que estén bien y sigan regresando, sigan viendo esto como el comienzo de el aprendizaje de la formación espiritual. Esperando que estén bien y nos veríamos en nuestra próxima clase.